Hola chicos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este sexto video del quinto tema, donde vamos a explorar las generalidades anatomofisiológicas del sistema nervioso central. Muy bien, pues lo primero es mencionar un poquito cómo está distribuido, cuáles son las funciones. Y hablando del tejido nervioso, la realidad es que el sistema nervioso va a estar compuesto anatómicamente del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿ok? Mientras que si lo dividimos fisiológicamente, vamos a encontrar el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Si expandimos las divisiones que tiene el sistema nervioso autónomo, encontramos que está el sistema nervioso simpático, el parasimpático y el sistema nervioso entérico. ¿Ok? Ahora, vamos a expandir un poquito más estas definiciones. El sistema nervioso central va a incluir el encéfalo, que el encéfalo incluye el cerebro, el cerebelo y las meninges, ¿ok? Y la médula espinal. Entonces, el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Mientras que el sistema nervioso periférico, en la periferia, está compuesto de los nervios, que tenemos los nervios raquídeos, ¿ok? Y los pares craneales, ¿ok? O los nervios craneales. Sin embargo, si exploramos la división fisiológica, pues se vuelve un poquito más compleja, ¿ok? El sistema nervioso autónomo, como dije, está compuesto por el simpático, parasimpático y el entérico. El simpático es todo aquel sistema nervioso que va, típicamente le llamamos de respuesta o huida. Es decir, en una situación de estrés, nosotros respondemos o huimos. Entonces, de eso se va a encargar el sistema nervioso simpático. Mientras que el parasimpático es todo lo contrario. ¿Ok? Típicamente son funciones reguladoras que nos ayudan a mantener una homeostasis, que nos ayudan a llevar a cabo funciones que no vamos a estar realizando cuando estamos en estrés. Por ejemplo, la digestión. ¿Ok? Y el sistema nervioso entérico. Este cada vez toma más relevancia, cada vez sabemos más la evidencia que hay entre cómo converge nuestro sistema nervioso con nuestro tubo digestivo y cómo nuestra salud digestiva tiene un impacto directo en nuestra salud emocional o en nuestra salud psicológica. ¿Ok? Hoy en día sabemos que hay muchísimos nervios en nuestro intestino, en nuestro colon, que en realidad convergen con la microbiota que existe ahí. Y sabemos que la microbiota pues no solamente es exclusiva del tubo digestivo, sino que tenemos microbiota incluso en la piel y en todos nuestros órganos y todas nuestras cavidades. Sin embargo, la relevancia que ha tenido la salud intestinal, nuestra microbiota y el sistema nervioso entérico en estos últimos años ha sido inmensa. ¿Ok? Y finalmente el sistema nervioso somático. Todo lo contrario, es el sistema que nosotros podemos controlar. ¿Ok? Por ejemplo, los movimientos de nuestros músculos esqueléticos. Ahora, la realidad es igual para todas. El sistema nervioso nunca va a trabajar solo. ¿Ok? Es el centro de comandos donde van a regularse todas las funciones de nuestro cuerpo mediante señales. ¿Ok? Y una parte importante es la interacción que tiene el sistema nervioso central con también el sistema endocrino. Tanto así que convergen en un sistema que es el neuroendocrino. Y basta con entender cuál es la función del sistema endocrino. El sistema endocrino nos permite prepararnos y mantener una homeostasis para todo lo que ocurre externamente a nosotros. El medio externo constantemente está modificando nuestra homeostasis, constantemente enfrentamos estrés, constantemente enfrentamos frío, enfrentamos calor. El sistema endocrino también se encarga de regular esas situaciones externas y sería imposible sin una comunicación directa con el sistema nervioso central. Igual, sería imposible que el sistema nervioso central regulara todas estas funciones y toda esta homeostasis sin una comunicación directa con todos los sistemas y específicamente con el sistema endocrino. ¿Ok? Entonces, también, si exploramos un poquito más la fisiología, vamos a encontrar que hay neuronas que van a ser neuronas aferentes. ¿Qué quiere decir
una neurona aferente. Quiere decir que va a ser una neurona que va a subir, ¿ok? Y esas neuronas son sensitivas. Cuando nosotros nos sentimos algo en nuestra mano, cuando tocamos algo, esa información en realidad lo que hace es subir a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo interpreta. Lo mismo, hay neuronas que son eferentes, es decir, que bajan desde nuestro cerebro hacia nuestros músculos y entonces podemos realizar un movimiento, ¿ok? Ojo, nuestros músculos es solamente un ejemplo, ¿vale? Puede haber también un viaje de una neurona a otra o de una neurona, por ejemplo, a una glándula, ¿ok? Y sí, justo así está dividido nuestro sistema nervioso. Ahora, vamos a indagar un poquito en cómo funciona el sistema nervioso. El sistema nervioso va a funcionar por medio de señales que van a viajar a través de cientos de millones de neuronas, ¿ok? Y estas señales van a llevar una dirección y van a llevar un propósito, hacia dónde se está dirigiendo esa señal y qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Para que las señales recorran las neuronas, requieren reacciones tanto químicas como físicas. Y cuando hablamos de reacciones químicas, nos referimos específicamente a los neurotransmisores. ¿Ok? Hemos escuchado muchísimo de los neurotransmisores, incluso hemos escuchado de hormonas que son neurotransmisores, ¿no? Como la oxitocina o la dopamina, ¿vale? Y físicas como los voltajes. Entonces, en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso, lo que está sucediendo es neurotransmisores, que pueden ser, por ejemplo, proteínas, ¿ok? Y voltajes, que son electricidad, ¿ok? A través de cómo convergen estas dos, es que nuestro sistema nervioso funciona, ¿ok? Una señal puede ser recibida, es decir, que viaja al cerebro para entonces poder entenderla, poder procesarla y entonces generar una reacción. Y entonces ahí también puede ser ejecutada. Viaja desde nuestro cerebro hacia nuestras extremidades para poder llegar a hacer una acción. Y quiero que prestemos mucha atención a esta imagen que tenemos aquí abajo. ¿Qué es esto? Normalmente lo conocemos como arco reflejo. Primeramente, tenemos nuestra mano, la colocamos accidentalmente para no sé, tocar un cactus, para eh, tocar la tuna que tiene el cactus, lo que sea. O la ponemos encima de una superficie caliente. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos receptores sensoriales que al fin y al cabo, pues todos son estímulos. ¿Ok? Recibimos un estímulo, el cual es doloroso, y todo ese dolor, esa señal de estímulo doloroso va a viajar por, primeramente, pues nuestro músculo. Posteriormente, pues va a llegar a nuestra médula espinal, tarde o temprano. Y de la médula espinal va a tener una proyección con neurona aferente hacia el cerebro y entonces el cerebro va a entender, uy, me dolió, ¿ok? A partir de eso, nuestro cerebro manda una señal directa que incluso ni siquiera la pensamos, ¿ok? No la consideramos, no digo, ok, me está doliendo, voy a quitarme. No, es un arco reflejo. Y entonces nuestro cerebro manda la señal a nuestra médula espinal, la médula espinal transmite esa señal a nuestro músculo, y el músculo ¿qué dice? Ok, lo quito mi mano. ¿Por qué? Porque me dolió. Ese es el arco reflejo y eso es lo que está sucediendo todo el tiempo, ¿ok? Incluso, no solo funciona con dolor y temperatura, funciona en general con nuestra percepción de nuestro propio cuerpo. Saber, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y de repente viene una persona que va a pasar a mi lado, yo sé perfectamente hasta dónde voy a chocar con esa persona o no. Eso se llama propiocepción. Es algo que también está regulando nuestro cerebro y nosotros no estamos conscientes de ello. ¿Ok? Quizás ni siquiera decimos me voy a quitar, sino ya sé que no me vas a tocar, no voy a chocar contigo. Esa es la señal propioceptiva, ¿vale? Y todo el tiempo nuestro cerebro está regulando eso y a una velocidad inimaginable. Con solo decir que el dolor es de las señales que más tarda en llegar a nuestro cerebro. Así que imagínense las otras, ¿vale? Ahora, prestemos un poco de atención a la anatomía de la neurona, ¿ok? Ya dijimos, las señales van a viajar por medio de neuronas. Un montón de neuronas nos van a formar, pues, los nervios, ¿ok? Y los nervios, al fin,
van a conectar con nuestro sistema nervioso central, primero con la médula y la médula con nuestro cerebro, ¿vale? Teniendo claro eso, pues vamos a ver primero la parte del soma neuronal. ¿Qué es el soma? Pues el soma vendría a ser pues lo más similar a cuando nos imaginamos una célula. ¿Ok? Finalmente las neuronas son las células nerviosas. ¿Ok? No son las únicas, son las principales, pero no son las únicas. ¿Ok? Entonces el soma pues va a ser todo el contenido citoplasmático, ya incluyendo el núcleo, el nucleolo, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico. El soma es donde está el centro de comando de la neurona, ¿no? En el núcleo, por ejemplo, vamos a crear con información genética, vamos a poder crear, por ejemplo, los neurotransmisores, que posteriormente van a ser lanzados hacia el retículo endoplásmico, lo van a endositar, van a formar una vesícula alrededor de él, entonces ya el neurotransmisor va a viajar por toda la proyección de la neurona, ¿ok? Así es como funciona. Vean cómo aquí tenemos dendritas. ¿Qué son las dendritas? Son puntos de uniones con otras neuronas, ¿ok? Aquí es donde están ocurriendo sinapsis con otras neuronas, ¿ok? ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis es una zona de comunicación entre una neurona y una célula, ¿ok? No solamente puede ser una neurona, puede ser un músculo o puede ser una glándula, ¿ok? Esa neurona tiene que mandar una señal a otra célula para que haya una acción, ¿ok? Ese lugar donde converge una neurona con la otra o con otra célula se llama sinapsis. Tenemos dos tipos de sinapsis. La sinapsis química, que es la más frecuente, en donde las neuronas en realidad nunca se tocan, sino que existe un espacio intersináptico o un espacio sináptico. Este, y eh, las neuronas eléctricas, ¿ok? Que las sinapsis eléctricas, perdón, esas neuronas sí están convergiendo, sí están conectadas y entonces crean canales de conducción mucho más rápidas. Por ejemplo, esas las tenemos en el corazón, donde nos hace sentido que las señales sean de contracción inmediata y que sean bastante coordinadas, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el axón. El axón es todo este cablecito que está recorriendo toda la neurona. En medio de estos axones, tenemos estas capsulitas. Estas capsulitas son vainas de mielina. La mielina es un tipo de glucopéptido que lo que permite es aislar la señal. Entonces, la señal eléctrica va a saltarse las vainas de mielina para poder transmitirse más rápido. ¿Ok? Ustedes piénsenlo, cómo va a viajar más rápido la señal? ¿Siguiendo una trayectoria recta o siendo una trayectoria saltatoria? Pues definitivamente la saltatoria. ¿Ok? Y aquí tenemos los bordes sinápticos, nuevamente dendritas, que se van a conectar con otra neurona. ¿Ok? Y así es como funcionan las neuronas. Pum. Ok, una vez que entendimos esto, vamos a hablar de dos síndromes muy interesantes, ¿ok? Síndrome nos referimos a un conjunto de síntomas que apuntan a una causa en común, ¿vale? Eso es lo que se llama un síndrome. Por ejemplo, podemos tener un síndrome febril. ¿Qué dice eso? Pues tiene fiebre. ¿Vale? Síndrome diarreico, pues trae diarrea, pero en realidad el causante de esa diarrea pues puede ser muy vasto, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, puede ser un virus, ¿ok? Puede ser nada más una indigestión. Hay un montón de cosas que pueden estar sucediendo y ser causantes de los síndromes. En este caso vamos a hablar de dos síndromes, síndrome de neurona motora superior y el síndrome de neurona motora inferior. Vamos a empezar con la motoneurona superior. ¿Cuál va a ser el problema en el síndrome de neurona motora superior? El problema va a ser la corteza motora del cerebro. El problema, es decir, está en el CPU, está en el centro de comandos. Las señales se están mandando mal, ¿ok? Pero en realidad los cables están enteros, ¿ok? No hay problema en mi médula, no hay problema en mis nervios. La señal puede ser ejecutada si en realidad
mi cerebro mandará bien la señal, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos como puede ser un ataque epiléptico, ¿ok? Como puede ser las secuelas de un infarto cerebral, ¿ok? Etcétera. ¿Dónde va a estar la ubicación? ¿Dónde va a estar el problema? En la corteza cerebral motora, ¿ok? Mnemotecnia, todo lo que está para arriba falla, ¿ok? Los reflejos, ojo aquí, ya esto les cuesta mucho trabajo a las personas de semestres iniciales en la carrera. Los reflejos son hiperreactivos, ¿ok? La persona en realidad, tú puedes explorarle algún nervio y en realidad la persona responde eh, con demasiada fuerza, ¿ok? Están hiperreactivos. Finalmente la corteza no es capaz de procesar esa señal que en realidad quizás no es agresiva, simplemente el nervio lo recibe y entonces es hiperreactivo. ¿Qué quiere decir que hay una hiperreflexia? Pues en realidad los músculos están funcionando sí o no. Pregunta para que ustedes reflexionen. Sí, los músculos funcionan bien, reciben la señal y entonces el músculo ejecuta la señal, ¿vale? Entonces hay una hipertonía, el músculo está exagerando por todo, pues está trabajando y hay una hipertonía. Estos pacientes están espásticos, pero vemos que su tono está conservado, el músculo sigue estando ahí, ¿ok? Por ejemplo, la masa muscular está preservada, ¿ok? Vamos a abordar estos dos signos, el signo de Babinski. ¿Cuál es el signo de Babinski? Tenemos el pie normalmente y tenemos la planta del pie. ¿Ok? Si tú tienes un paciente que tiene la planta del pie descubierta y tú pasas tu dedo, pasas un martillo de reflejos, pasas algo que estimule la fascia plantar, lo típico sería que se flexionara, siempre y cuando este paciente sea adulto y no tenga un síndrome de motoneurona superior. Haga así. ¿Ok? Sin embargo, un Babinski positivo quiere decir que cuando estimulas la fascia plantar, lo que hace es una extensión, ¿ok? Los dedos incluso se llegan a ver cómo se separa y el pie entra en extensión. Ese es un Babinski positivo, te habla de una persona que tiene la corteza motora inmadura o un problema de motoneurona superior, ¿ok? El Babinski también puede ser positivo en pediátricos o en niños muy pequeños, ¿ok? Finalmente, el motoneurona, la corteza cerebral todavía no está desarrollada al 100%, ¿ok? Y el signo de Hoffman, esto es en la mano, ¿ok? Cuando tú sostienes la mano con a ver, valga la redundancia, sostienes la mano del paciente con una mano y con la otra en el tercer dedo, ¿ok? Tú lo que haces es como chasquearlo, ¿ok? Tienes la mano extendida y entonces lo chasqueas con tu paciente y entonces este paciente lo que hace es flexionar el pulgar y los demás dedos, ¿ok? Esto también es un problema en la corteza motora, ¿ok? Y lo conocemos como signo de Hoffman. Vámonos al otro extremo. Motoneurona inferior. Lo que está fallando es el cable, no el CPU, ¿ok? Y entonces, el problema está ubicado en las astas anteriores de la médula espinal. Todo para abajo es el problema, ¿ok? Hay pocos reflejos, hiporreflexia, ¿ok? El músculo, por más que tú le estás dando la señal, no hay nada que está transmitiendo al cerebro, ¿ok? El cerebro no está moviendo no está moviendo esa extremidad, no porque el problema esté en el cerebro, sino porque la extremidad no está transmitiendo la señal al cerebro, ¿vale? Y entonces, ¿cómo va a estar el músculo? ¿El músculo está trabajando? No, el músculo es incapaz de trabajar, entonces está hipotónico. El músculo presenta una atrofia. Si no tiene esta persona un terapeuta físico que le pueda estirar un poquito el pie, la mano, esos músculos se van a ir atrofiando y va a tener un desenlace catastrófico. ¿Ok? Y los signos, pues, son completamente ausentes. El problema no está en los reflejos, ¿ok? El problema no está en la corteza, el problema está en los nervios, ¿ok? Está en la médula. Por ejemplo, aquí tenemos a Stephen Hawking. ¿Qué tiene Stephen Hawking? Pues tiene una hipotonía, ¿ok? Tiene atrofia de varios músculos, se le ve una pérdida en la masa muscular y sabemos por medios oficiales que él tenía esclerosis lateral amiotrófica. ELA o esclerosis lateral amiotrófica es un ejemplo perfecto de motoneurona inferior.
¿Qué tenemos aquí? Bueno, esta es una imagen de un niño que presenta una infección de polio, ¿ok? El polio es un tipo de neurona motora inferior, síndrome de neurona motora inferior, ¿ok? Hipotonía, poca movilidad, atrofia. Muy bien, aquí vemos un paciente que tiene una enfermedad interesante que es el Guillain-Barré. ¿Ok? Síndrome de Guillain-Barré es un tipo de síndrome de neurona motora inferior, aunque puede llegar a tener componentes de neurona motora superior. Ese está como a la mitad, ¿vale? Pero es muy, muy interesante. Ahora, vamos a avanzar un poquito más a la neuroanatomía, dejando un poquito de lado la clínica. ¿Ok? Tenemos aquí, pues, nuestro encéfalo. ¿Por qué es el encéfalo y no nada más el cerebro? Porque aquí está el cerebelo. Entonces, vamos a aislar el cerebelo, no vamos a hablar ahorita de él, vamos a hablar del cerebro. ¿Qué percibimos aquí? Recuerden que la división anatómica del cerebro pues va a ser por lóbulos, ¿ok? El lóbulo temporal, perdón, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, ¿ok? Dentro de esos lóbulos, la división fisiológica es súper interesante, ¿ok? Vamos a empezar con el lóbulo frontal. ¿Qué tiene el lóbulo frontal? Lo primero y lo que más nos tiene que llamar la atención del lóbulo frontal definitivamente es la corteza prefrontal. Está perfectamente estudiado que nosotros somos pues, la especie animal más, con la corteza prefrontal más desarrollada de todas las especies. ¿Ok? Está bastante vinculada la corteza prefrontal con la función de planificación futura. ¿Okay? Que nosotros sepamos lo que vamos a hacer esta semana, lo que va a suceder el siguiente mes, es una función superior. Y eso es, es el responsable, es la corteza prefrontal. Desarrollo de nuestra personalidad, corteza prefrontal. ¿Okay? Cuando yo estudiaba neuroanatomía, me acuerdo mucho que nuestro maestro nos puso el caso de Phineas Cage. Vale mucho la pena que lo busquen. Phineas Cage, por ahí del siglo XIX, era un trabajador pues, constructor ferroviario. Y un día en su trabajo sucedió una explosión y una de las líneas del ferrocarril literalmente atravesó su cráneo, atravesó su cerebro, atravesó toda su cabeza, ¿ok? Desde la parte inferior hasta la parte superior, ¿ok? Resulta que esta persona sobrevivió, no me pregunten cómo, sobrevivió. Y la única secuela que tuvo es que esta persona dejó de comportarse como en realidad Phineas Cage se comportaba, ¿ok? Decía cosas sin sentido, tenía un sentido irreverente para todas las cosas, decía muchos insultos, me insultaba mucho, no podía planificar cosas y prácticamente parecía una persona completamente nueva. A partir de ahí, neurofisiólogos descubrieron que la corteza prefrontal tenía muchas funciones para, eh, para el desarrollo de nosotros. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? El área de Broca. Ahorita hablamos de ella cuando lleguemos a Barnica. ¿Ok? Tenemos el área de la corteza motora primaria. Prácticamente movimientos primitivos, movimientos que nos permiten sobrevivir. Pero aquí al lado, colindando con ella, tenemos la corteza motora secundaria o el área de asociación motora. Finalmente, los músculos, los movimientos también pueden ser asociados, pueden tener patrones, pueden tener coordinaciones. ¿Okay? El área de asociación motora eh, trabaja muy en conjunto con los núcleos de la base, que los núcleos de la base también sirven para movimientos bastante bien estudiados, bastante precisos, para movimientos correctivos, por ejemplo, también con proyecciones hacia el cerebelo, y es un área de asociación. Uh-huh. Abordando el lóbulo parietal, tenemos también la corteza somatosensitiva primaria. Lo mismo, sensaciones que nos ayudan a sobrevivir. El frío, el calor, por ejemplo. ¿Ok? Pero aquí colindando, pues tenemos la corteza somatosensorial secundaria o de asociación. Podemos entonces también asociar esas sensaciones a algo. ¿Ok? Aquí tenemos la corteza gustativa primaria y hemos llegado al área de Várnica.
¿ok? Vamos a hablar conjuntamente del área de Bárnica y de Broca porque su relación es con el lenguaje, ¿ok? El área de Broca está encargada de emitir el lenguaje y típicamente está más localizada en el lóbulo que predomina en nosotros. Típicamente es el izquierdo, ¿ok? También hay variaciones ahí donde también puede ser el lóbulo dominante el derecho en lugar del izquierdo, ¿vale? Pero normalmente es el lóbulo izquierdo para todas las personas que somos diestras, ¿ok? Am, y el área de Broca va a ser encargada de emitir palabras, ¿ok? Mientras que el área de Bárnica va a ser encargada de entender el lenguaje, ¿ok? Para hablar, si se dan cuenta, pues necesitamos, número uno, la capacidad vocal de hablar, pero también la capacidad de entender lo que estamos hablando y el lenguaje que vamos a recibir, ¿ok? De esto se encargan de estas dos áreas. Y se vuelve clínicamente muy interesante porque tenemos afasias. ¿Qué quiere decir afasias? Problemas en el habla, ¿ok? Por ejemplo, la afasia de Broca. La afasia de Broca es caracterizada porque la persona simplemente balbucea, ¿ok? Habla y habla y habla y habla y habla, pero no tiene sentido lo que está diciendo, ¿ok? Mientras que una persona con afasia de Bárnica en realidad no puede entender el lenguaje, ¿ok? Él puede hablar bien, pero no puede entender el lenguaje, su lenguaje no tiene sentido, ¿vale? Esas son las dos características de estos tipos de afasia. Ujú. Yo solía confundirlas mucho y mi mnemotecnia es broca de bla, 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 bla. La persona habla y habla, habla, no tiene sentido lo que está diciendo. ¿Ok? Mientras que el área de bárnica, aquí dice que. La persona se queda como, ¿qué? No estoy entendiendo. Él puede hablar, pero no puede entender el lenguaje. ¿Ok? No es capaz de formular oraciones que tengan sentido o que verdaderamente digan algo trascendental en el lenguaje. Tenemos la corteza auditiva primaria, que la corteza auditiva primaria va a tener proyecciones hacia el núcleo geniculado medial. Tenemos el área de asociación auditiva también. Y por último ya llegamos al lóbulo occipital. Tenemos la corteza visual primaria, finalmente, cuestiones evolutivas, saber que esto es rojo, que esto es verde, que esto es azul, saber que esto se me está acercando, en fin. Pero también tenemos el área de asociación visual o la corteza visual secundaria, que nos permite entender y asociar las cosas que estamos viendo, saber que las cosas que estamos viendo tienen un borde, que tienen que por ejemplo están extendidas, que tienen una dimensión más, ¿ok? Y están separadas por este surco anatómicamente importante, que es el surco carcarino. Y por último, el área de asociación olfativa. Cada vez le damos más importancia y sabemos más sobre el sentido del olfato. Y la realidad es que el olfato es muy importante para muchísimas personas. Me incluyo en ellas. Muy bien, pues vamos un poquito a indagar más en cómo logran esos lóbulos interpretar ciertas sensaciones o ciertos estímulos. Ujú. Como dije, el sistema nervioso periférico va a estar compuesto de los nervios raquídeos, pero también de los pares craneales. Y entonces hay 12 pares craneales. Ujú. Y el primero de ellos es el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio tiene sus neuronas en la cavidad nasal, ¿ok? En el bulbo olfatorio de la cavidad nasal. Eh, Se ha descubierto que el bulbo olfatorio tiene la capacidad de neurogénesis, ¿ok? De generar nuevas neuronas. Es una de las pocas zonas que en realidad tiene la capacidad de neurogénesis, ¿ok? Normalmente la neurogénesis se pierde a partir de los 8 años de edad, ¿ok? A partir de ahí empieza un fenómeno que se llama plasticidad cerebral. Ya no generas neuronas, sino más bien trabajas y modificas las que tienes. Siguiendo, el segundo par craneal es el nervio óptico, ¿ok? Vean cómo el nervio óptico pues en realidad es bastante grande, bastante largo, como entra al ojo en su porción retiniana, ¿ok? Aquí estaría la retina, lo que vemos entra, se procesa, se proyecta hacia aquí, que esta zona es el quiasma óptico,
y el quiasma óptico tiene proyecciones hacia el núcleo geniculado lateral y del geniculado lateral viaja hacia nuestro lóbulo occipital, que aquí nos tapa el cerebelo, pero iría hacia nuestro lóbulo occipital. Entonces, ¿esto se vuelve complicado? Sí. Y si exploramos todavía la neurofisiología óptica, pues vemos que este ojo en realidad lo que está percibiendo son todas las imágenes que están sucediendo aquí, en el lugar contralateral, ¿ok? Entonces, fíjense cómo, déjenme cambiar hacia, no puedo cambiar ahora, ok. Este ojo, que es el ojo izquierdo, porque estamos en una vista inferior, pero el ojo izquierdo está viendo la derecha y el ojo derecho está viendo la izquierda, ¿ok? Entonces, esta zona que es la que está percibiendo este ojo va a viajar y en el quiasma óptico va a tener un decuse y entonces va a ser interpretado por este hemisferio. Entonces está loquísimo. Y aún así, todavía tenemos que agregarle el factor de que nosotros vemos volteado. Y ya nuestro geniculado lateral, como nuestro lóbulo occipital, se encargan de interpretar y de darle la vuelta a la imagen y entonces poder percibirla como en realidad la vemos. ¿Ok? Nuestro ojo contralateral, el derecho, por ejemplo en este caso, vería el lado izquierdo y entonces viajaría aquí a quiasma óptico de Cusa y nuestro lóbulo izquierdo registra lo que nuestro ojo derecho está viendo, ¿vale? Así es como en realidad funciona. Muy bien, vámonos con el tercer par craneal que es el motor ocular, el motor ocular común, que está aquí. El motor ocular común. ¿Cuál va a ser su función? Motor, movimiento de los ojos. Después tenemos el patético o troclear, que va a ser también encargado de algunos movimientos oculares. ¿Ok? Tenemos varios músculos. El patético troclear va a inervar uno en específico. El nervio trigémino, que es el quinto par craneal, que en realidad tiene tres proyecciones nerviosas, que va a ser la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Tenemos el nervio motor ocular externo o el par número 6, que también va a estar inervando músculos ópticos. ¿Ok? El nervio facial. El nervio facial va a tener muchísimas proyecciones, va a ser encargado de los músculos faciales y también de ciertas sensaciones que sentimos en la cara. ¿Ok? El nervio auditivo. Posteriormente tenemos el nervio vago, que el nervio vago es un nervio importantísimo, que no solamente tiene funciones por ejemplo, en nuestra faringe, sino que discurre por todo nuestro tórax, pasa por nuestro corazón, inerva nuestros pulmones, viaja también a nuestros intestinos. El nervio vago es fundamental en muchísimas funciones simpáticas del cuerpo. ¿Okay? Después tenemos el nervio accesorio, que va a permitir que podamos tener algunos movimientos en nuestra escápula y en nuestros hombros. Y por último tenemos el decimosegundo par craneal, que es el hipogloso, ¿vale? Es un nervio gigante, ¿ok? Es un nervio bastante grande pues, en relación con la función que tiene, ¿no? Vean cómo la anatomía cadavérica le hace genuina similitud a lo que estamos percibiendo en esta imagen completamente animada, ¿no? Muy bien. Vean cómo tenemos aquí la trayectoria del nervio vago. Vean cómo en realidad sí hay músculos, en músculos suprayoideos, músculos infrayoideos, pero cómo también tiene proyecciones hacia el seno carotidio, que es fundamental para controlar nuestra tensión arterial. Vean cómo va hacia nuestro esófago, tiene proyecciones a los pulmones, a nuestro corazón directamente, nuestro estómago, nuestro hígado, nuestro vaso, nuestro riñón, es fundamental para la médula suprarrenal y también para nuestro colon y nuestro intestino delgado. De este lado tenemos la trayectoria del nervio trigémino, ¿ok? Vemos como su primera rama, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular nacen de aquí. Y evidentemente el trigémino también tiene subramas y de ahí discurren más nervios todavía. Entonces el nervio trigémino se vuelve bastante complejo. Y de aquí les quiero hablar de una cuestión clínica, la neuralgia del trigémino.
Es una condición típicamente más en adultos, en donde las personas sienten un dolor extremo. ¿Ok? De hecho, hay expertos que han catalogado la neuralgia del trigémino como el peor dolor que el humano puede sentir. ¿Ok? Muy por arriba del parto, por arriba también del herpes zóster, por ejemplo, por arriba también de ¿qué les iba a decir? Mm, Se me fue el nombre, sí, de la litiasis renal, de las piedras en los riñones. Entonces, la neuralgia del trigémino, las personas normalmente incluso acaban suicidándose de tanta desesperación, porque la neuralgia del trigémino la tienes que tratar con unos opioides fuertísimos, con dosis fuertísimas. La persona vive prácticamente drogada, no tiene cura, ¿ok? Se han descubierto que una de las cosas que puedes hacer, pues es definitivamente quemar esos nervios, ¿ok? Los quemas con un tipo de sobreestimulación eléctrica, ¿ok? No los quemas literalmente, pero lo que hacen definitivamente es quitar esos nervios porque los pacientes de verdad tienen una muy mala calidad de vida, ¿ok? Am, Como dije, es un dolor completamente crónico, es desesperante este dolor. Imagínense un dolor punzante en todas estas ramas que a veces puede estar presente, que a veces el más mínimo roce de una pluma del sudor, ustedes sienten que les quema por dentro, ¿ok? Y es nada más ubicado en una cara, en un hemisferio de la cara, ¿ok? Y además de eso, veamos todas las proyecciones genuinas que tiene el trigémino. No solamente son tres ramitas, no, hay muchísimos nervios que discurren a través de esas ramas. Entonces, la neuralgia del trigémino genuinamente es algo que no se le desea ni a tu peor enemigo. Vamos a retomar un poquito el sistema simpático y el parasimpático y vemos algunas proyecciones tanto simpáticas como parasimpáticas. Vemos cómo está el cerebro y vemos cómo está en la médula, ¿no? Las raíces cervicales, las torácicas, las lumbares y las sacras. Vemos cómo, por ejemplo, hay proyecciones simpáticas y parasimpáticas en el ojo para el control de las pupilas, ¿no? Su dilatación o contracción. Las glándulas nasales, por ejemplo, las parótidas, los plexos carotidios, evidentemente, para poder controlar la presión arterial en los senos carotidios, eh, controlar las pulsaciones por minuto, controlar las respiraciones también por minuto, controlar, por ejemplo, todo el proceso de digestión. Cuando tú estás huyendo, cuando tienes que pelear, defenderte, salvar tu vida, en realidad no tienes tiempo de hacer digestión, ¿ok? No tienes tiempo para poder procesar, para poder gastar energía en los movimientos intestinales. Lo que buscas es huir, ¿ok? Ah, Contrario al sistema parasimpático, que lo que permite es ahora sí el movimiento de todas nuestras vísceras, ¿ok? La médula suprarrenal tiene que tener proyecciones sí o sí, ¿ok? Los riñones, la vejiga, nuestros aparatos reproductores y evidentemente la piel y los músculos piloerectores, ¿no? Vean esta imagen cadavérica que vemos una proyección lateral, justamente este es el corazón derecho. Eh, Aquí lo que pasó fue que disectamos el pulmón y entonces lo que se puede ver es el trayecto, por ejemplo, de los nervios vagos. Vemos cómo son nervios que discurren a través de toda la cavidad torácica y llegan hasta el abdomen, como ya hemos explorado. Y es muy bonita bueno, a mí me gusta mucho esta imagen. ¿Ok? Vamos a retomar un poquito la anatomía de la médula, ¿ok? Porque nos quedamos un poco como que astas anteriores, astas dorsales, ¿qué onda con eso? Bueno, la médula va a tener materia blanca y materia gris, igual que nuestro cerebro, solamente que en nuestro cerebro la materia gris está más en la periferia y la materia blanca más en el centro, contrario a lo que vemos en la anatomía de la médula espinal, ¿ok? La médula espinal incluso tiene divisiones, ¿ok? Tiene divisiones más pequeñas. No vamos a explorar esas el día de hoy. Lo que sí es que tienen un conducto medular, ¿ok? Tienen canales centrales por donde va a discurrir también el líquido cefalorraquídeo. Tienen meninges. Primeramente la meninge que se encuentra es la pia madre que recubre la médula y entonces deja que puedan discurrir las venas medulares, la arteria medular. Y entonces después está envuelta por una fina membrana que es la aracnoides, otra de las meninges. Y finalmente envuelta por la
gran dura madre, ¿ok? Igual que las meninges del cerebro, ahí sí. Vemos como aquí hay raíces posteriores y raíces anteriores. Vemos que en las raíces posteriores hay algo que se llama ganglio de la raíz dorsal, ¿ok? O ganglio de la raíz posterior. Como en el asta anterior no tenemos ganglio, pero como las raíces posteriores y las raíces anteriores al final se unifican creando el nervio raquídeo. Ese sí, es uno de los 33 pares que va a salir y entonces va a tener alguna función, ¿no? Va a inervar algo, ¿ok? Y así funciona la anatomía medular. Evidentemente, ¿qué iría entre cada una de estas? Pues las vértebras. Recuerden la anatomía vertebral. Vemos cómo aquí está la apófisis espinosa, es una apófisis espinosa chiquita. Vemos cómo hay forámenes transversos donde discurren las arterias vertebrales. Vemos un cuerpo vertebral pequeño en comparación de otros. Vemos un gran agujero vertebral. ¿Qué vértebra es esta? Pues es una vértebra cervical. Un poquito la cara de Sid y vean cómo entonces está formada la misma anatomía que ya hemos estudiado, pero ahora sí cómo le vamos dando sentido. Aquí tenemos el conducto medular y vemos cómo la raíz posterior crea el ganglio y aquí la raíz anterior. Acuérdense, raíces anteriores, músculos, neuronas eferentes, raíces posteriores, sensitivas, completamente aferentes. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? El plexo braquial. Exactamente, aquí tenemos el hombro y aquí tenemos el pectoral. Vean cómo tenemos todas las raíces, cómo están saliendo y cómo aquí, por ejemplo, está el nervio musculocutáneo. Aquí está el nervio axilar, vemos también el nervio radial, el mediano, y aquí cómo inicia el cubital, ¿ok? También este es el nervio torácico recurrente, me parece. Sí, torácico largo. Este, y cómo de aquí nacen todos los nervios que van a inervar nuestro brazo. ¿Ok? Muy bien. Continuando con otro plexo importantísimo, pues tenemos el plexo sacro. ¿Ok? Recuerden cómo vemos aquí todas las vértebras y vean todo el plexo sacro. Veamos, la médula, como les había dicho, va a terminar en la altura de L1 o de L2, ¿ok? Y a partir de ahí va a empezar la cauda equina, ¿ok? ¿Cómo se llama la porción de la médula que está finalizando en L1 o L2? Se llama cono medular, ¿vale? Y de ahí sale toda la cauda equina, que aquí lo vemos. ¿Por qué cauda equina? Porque los anatomistas de aquella época decían que la cauda equina luce como los pelos de un caballo, ¿ok? Como la cola de un caballo. Entonces, por eso le pusieron el sufijo equino. Vemos también el sacro, los forámenes sacros, donde por ahí discurren también nervios de la cauda equina hacia la región pélvica o hacia nuestros miembros inferiores. Y vean cómo se ve la cauda equina disectada realmente. ¿Ok? Eh, Esto es un trabajo de un neurocirujano eh, de columna, incluso. Vean lo compleja y lo realmente fascinante que es la caudequina, ¿no? Y toda la neuroanatomía en general. Sobre todo cuando comprenden la gran variedad de clínica. Y qué mejor que hablar de clínica que de los miotomas y los dermatomas, ¿ok? Conocer esta anatomía es clínicamente súper útil para sospechar que lesiones medulares, ¿ok? ¿Qué va a ser un dermatoma? Un dermatoma van a ser porciones de nervios sensitivos que llegan a darle sensibilidad a ciertas regiones muy específicas de nuestro cuerpo, tanto así que se pueden delimitar perfectamente, ¿ok? Aquí tenemos una imagen de los dermatomas, ¿ok? Cada uno de esos dermatomas son atribuidos a una altura de la columna vertebral, ¿ok? Por eso los denominamos como dermatomas de C1, C8,
T12, etcétera, ¿vale? Sin embargo, no son específicamente para las vértebras. Las podemos asociar a ciertas alturas, pero no son específicas, porque, por ejemplo, tenemos E8. Sabemos que la vértebra cervical 8, pues en realidad no existe, es la T1, pero aquí sí le hemos dado una asociación hacia, hacia la parte de la columna cervical, por ejemplo, ¿ok? Así, exploramos, por ejemplo, si tocáramos la palma de nuestra mano, sabemos que estamos estimulando la región de C7. Si tocamos, por ejemplo, cerca o un poquito arriba de nuestros pezones, estamos en T3 o T4. Si estamos hablando, por ejemplo, de la región umbilical, hablamos de T8. ¿Ok? Sabemos que si, por ejemplo, es la región anterior del muslo, pues probablemente estamos hablando de L3, ¿ok? O L4, dependiendo, ¿no? La región posterior, si hablamos, por ejemplo, de la región perianal, hablamos de S4 o S5, ¿ok? Y así funciona. ¿Qué son los miotomas? Ahora, recuerden, componente sensitivo, pues ahora pasamos al componente motor. Si nosotros exploráramos los reflejos de un paciente, ¿ok? Veríamos si es capaz ese paciente de poder moverse. Ujú. Es lo mismo que sucede con los dermatomas, pero con las regiones musculares, ¿ok? Con la capacidad que tiene la persona de poder moverse. Entonces, esos son los miotomas. Y los miotomas van a obedecer la misma lógica que los dermatomas. No las mismas regiones, muy similares, pero no las mismas, ¿ok? Si nosotros, por ejemplo, exploráramos el tendón patelar, por ejemplo, con un martillo de reflejos, y vemos que la persona no es capaz de hacer, por ejemplo, la flexión de la pierna, en realidad diríamos que tiene un problema en los miotomas de L4 más o menos. ¿Ok? Sabemos que por L4 va a tener un problema en la médula. Hay algo que no está pasando por ahí la señal. ¿Ok? Recordamos la motoneurona superior y la motoneurona inferior. ¿Ok? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Pues porque entendemos la fisiología que hay detrás de movernos. Entendemos que los músculos en realidad tienen conexión, tienen sinapsis con las neuronas y con las fibras nerviosas. Finalmente, las fibras nerviosas están hechas de neuronas. Hay neuronas que tienen su sinapsis, por ejemplo, con los usos del tendón, así se llama, usos tendinosos, ¿no? O ¿para qué? Para poder, por ejemplo, el tendón lo que hace con sus neuronas es sensar qué tan extendido o qué tan contraído está un músculo para poder entonces, por ejemplo, evitar que tenga una extensión o una hiperflexión y entonces el músculo se rompa, ¿no? Esa es la función de los usos musculares y de los órganos tendinosos. Ujú. Regular eso. ¿Y cómo logra entonces contraerse? Pues por señales que están viajando hacia el tendón, hacia el músculo entonces se contrae o se estira, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que vemos en esta imagen claramente es un crecimiento en que está comprimiendo la médula, ¿ok? ¿Cómo sabemos que es la médula? Pues porque aquí identificamos el sacro. Arribita del sacro, pues está L5, L4, L3, más o menos a nivel de L3, L2. Entre estas vértebras, este disco, hay un crecimiento sugestivo a un tumor. ¿Ok? ¿Cómo se vería si nosotros exploráramos el dermatoma, por ejemplo, vamos a suponer, T7 de este paciente? ¿El paciente lo va a sentir? Sí, sí lo va a sentir porque estamos hablando que la lesión está en L3. Sin embargo, si exploráramos, por ejemplo, el dermatoma de L4 y, por ejemplo, pasamos ahí una brochita que tiene, por ejemplo, nuestro martillo de reflejos, pasamos ahí una brochita y el paciente nos dice, no siento nada, ahí estamos más o menos ubicando la lesión. Vamos a L3, medio lo siento. L2, sí, sí lo siento y lo siento sin ningún problema. Ah, pues ya pudimos más o menos delimitar que la lesión está como en L3. Ujú. Lo mismo funciona, por ejemplo, con el tendón patelar. Si nosotros exploramos el arco reflejo de este paciente, el arco reflejo simplemente no responde. Diríamos, híjole, ¿qué está pasando? Pues sabemos que la lesión está arriba de L4, en el miotoma de L4. Sabemos que está arriba. ¿Qué tan arriba? No lo sabemos. Ojo, esto clínicamente es muy relevante, sin embargo, no suple la necesidad
de revisarlo con imagenología, ¿no? Que puede ser una tomografía, puede ser una resonancia magnética, para saber específicamente qué se está comprimiendo, ¿no? Muchos de estos tienen solución, muchos de estos la realidad es que no lo tienen, ¿no? Si por ejemplo hubiera una lesión automovilística, ya lo hemos hablado, ¿no? Era una fractura de la apófisis odontoides de C2. Evidentemente, todo lo que está abajo de aquí pierde comunicación motora sensitiva, pierde comunicación del sistema nervioso autónomo y del somático. Entonces, hablamos de que esta persona, pues definitivamente fallece, ¿no? O de repente se cayó en una piscina, se me ocurre, ¿no? Y se pegó en el borde, en la espalda. Entonces, fracturamos T2, por ejemplo, y entonces T2 pues dañó un poquito también las raíces dorsales de T2, ¿no? Y entonces esta persona pues quedó con una paraplegia espantosa. Son cosas que suceden. Entender la anatomía y la fisiología de esto es clínicamente muy relevante y muy interesante. Y con esto finalizamos la clase del día de hoy. ¿Ok? Ya terminamos con las generalidades anatomofisiológicas del sistema nervioso y lo siguiente es abordar brevemente el sistema endocrino, complementando mucho lo que vimos el día de hoy, y posteriormente empezamos con el sistema circulatorio, que para mí es mi sesión favorita. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego.